Evangelio según Mateo, iniciamos el capítulo 11. ¿Cuántos estudiaron un poquito el capítulo 11? Nada más uno. Sí lo estudió un poquitito, aunque sea una leída que le haya dado, aunque sea, para que sepa de qué vamos a hablar. Vamos a estudiar del versículo 1 al 6, vamos a leerlos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, que fue el capítulo 10, a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar, ¿y a qué más? Y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Para qué les envió los 2 discípulos Juan? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado ¿qué? El evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué vamos a ver, amados hermanos? ¿Y qué entiende que es bienaventurado aquel que no haya tropiezo en Cristo? ¿Qué entendemos, amado hermano? ¿Qué está pasando aquí con Juan el Bautista? Está dudando de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesús es el Mesías, el Cristo. ¿Qué tan grave es dudar que Jesús es el Mesías, el Cristo? ¿Qué tan grave es? Condenación. Es condenación. Si tú no sabes que Jesús es el Cristo, si tú no lo aceptas, si tú no te sometes a eso, tú no eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Es grave esto, amado hermano. Ahora, ¿por qué dudó Juan? Y ahorita vamos a ver por qué los fariseos, porque ahorita vamos a ver que Cristo es la piedra de tropiezo. A ver, ¿qué es Jesucristo? La piedra de tropiezo. Es la roca de salvación para los que creen, pero para los que no creen es una piedra de tropiezo. ¿Sí? Y aquí Juan casi estaba, ¿qué? Tropezando por dudar de quién es Jesucristo. Tú tienes que tener la convicción, la certeza de quién es Jesús. De hecho, yo siempre cuando alguien dice que es cristiano le pregunto, ¿y quién es Jesús? Y cuando no me sabe responder, ¿qué me está diciendo? Que no es creyente. No es creyente, porque un creyente conoce a Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y aquel que conoce a Jesucristo, ¿a quién conoce? Al Padre. Nadie conoce a Dios, nadie, si primeramente no conoce a Jesucristo. Jesucristo dijo, el que cree en mí, no solo cree en mí, sino cree en Dios. El que me ve a mí, no solo me ve a mí, sino ve a Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí, ¿por qué duda Juan el Bautista? ¿Por qué van a preguntar si es él? ¿No él acaso había dado testimonio de que Jesús era el Mesías? ¿Y por qué dio testimonio? ¿Por qué? ¿O qué le hizo dar testimonio de que Jesús era el Mesías? ¿No se acuerda? Vamos a verlo. Vaya usted a Juan. Juan 1:19, vamos a verlo. El Padre le dijo, Dios le dijo a Juan, en quien veas descender el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? ¿No se recuerda? Vamos a verlo, porque nadie me contesta. Juan 1:19 les dije, ¿verdad? Aquí dice, este es el testimonio de Juan. ¿De qué va a dar testimonio? De que Jesús es ¿quién? El Mesías, el enviado, el Salvador. Dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿qué le dijeron a Juan? ¿Tú quién eres? ¿Quién pensaban que era Juan? El Mesías o algún profeta, ¿no? Y confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué es lo que confesó Juan el Bautista? Yo no soy el Cristo. Si están pensando que yo soy el Mesías, yo no lo soy. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Qué dijo? ¿Por qué le dijeron que si era Elías? Porque Dios había prometido que vendría el profeta Elías a abrirle camino al Mesías. Eso después lo vamos a ver también. ¿Amén? Entonces pensaban que también era Elías. ¿Qué dijo? No soy.
¿eres tú el profeta? ¿Por qué le preguntaron si era el profeta? Porque Moisés había dicho que Dios levantaría profeta. Amén. Y que tenían que oírlo a él también. Luego, ¿qué más dice? Le dijeron pues, él respondió que no. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Cómo les contestó Juan? De acuerdo a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que Dios iba a enviar a alguien a abrir el camino a nuestro Señor Jesucristo, a preparar el camino a Cristo. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Vean lo que sabía Juan el Bautista. El que es antes de mí. A ver, aquí ¿qué está declarando por medio del Espíritu Santo Juan el Bautista? Que Jesús es Dios, hermano. Que Jesús es Dios, es el Mesías, pero es Dios. Del cual yo no soy digno de desatar, ¿qué dice? La correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense que aquí Juan está hablando, inspirado por ¿quién, hermano? Por el Espíritu Santo. No son palabras de él, son las palabras del Espíritu Santo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién lo envió a bautizar con agua? Dios el Padre. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ya vio quién le dijo? Y yo le vi. A Juan el Bautista se le permitió ver al Espíritu Santo y dice, y he dado testimonio de que ¿qué? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Juan el Bautista dudó de que Jesucristo fuera el Mesías? ¿Por qué? Vamos a ver lo que enseñan algunos teólogos, que yo también creo en ello, que es eso. Juan el Bautista, cuando empieza a predicar, ¿qué es lo primero que dice? Mateo 3, 1, 2, ¿qué es lo primero que dice? Amén. Ahorita vamos a explicar eso, vamos a explicar eso. Primero, ¿qué es lo primero que predica aquí Juan el Bautista? Que el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. A ver, ¿qué es lo que predica? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, ¿sí? O sea, aquí Juan está predicando que ya el reino de Dios está aquí. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ignoraba Juan acerca del reino de Dios? Que venía en dos etapas. El reino de Dios ya está aquí. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, los creyentes estamos en el reino de Dios. Fuimos librados del reino de Satanás y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes, ¿dónde estamos ya? En el reino de Dios. Pero falta la consumación del reino. A ver, ¿qué falta? La consumación del reino. ¿Cuándo viene la consumación del reino? Cuando regrese por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Ahí se consuma su reino. Él viene ya físicamente a establecer el reino de Dios. Eso es lo que ignoraba Juan. Juan el Bautista pensaba que en ese tiempo que Jesucristo vino por primera vez, iba a establecer ya el reino. Ya se iba a quedar él a reinar. Iba a destruir a los malos, iba a echar a los pecadores al infierno y ya iba a reinar Jesucristo. Y le iba a dar el reino ¿a quién? A los creyentes. Entonces Juan el Bautista, ¿dónde estaba en ese momento? Estaba en la cárcel. Y él se preguntaba, oigo que Jesucristo está predicando, sanando, resucitando muertos, pero yo no veo que destruya a los malos, que ya derroque a los que están en el gobierno romano,
que ya restaura el reino de Israel. Yo no estoy viendo eso. ¿Y eso a qué lo llevó, amado hermano? A dudar. Él no tenía lo que tenemos nosotros, él no tenía el Nuevo Testamento. Él no tenía ya lo que nosotros tenemos, que es la revelación completa de Dios. No la tenía, amado hermano. Por eso después vamos a ver que Juan el Bautista fue el más grande de los profetas, pero un nacido de nuevo es más grande que él. Era más grande que él. Y después lo vamos a explicar también eso. Amén. ¿Qué más predicaba Juan el Bautista en el 10? 3:10, Mateo 3:10. ¿Qué más predicaba? Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y qué? Y fuego. Aquí vemos dos bautismos. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es la regeneración. Es cuando Jesucristo salva a alguien. ¿Cómo lo salva? Regenerándolo. ¿A través de qué? Del Evangelio y del Espíritu Santo. Le da el nuevo nacimiento. ¿Y el bautismo en fuego? Es el juicio de Dios. Es lo que le va a pasar a los que no creen en Jesucristo. ¿Qué les va a pasar, amado hermano? Léalo ahí en el 12, mire. En el 12 está más claro. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. ¿Quién es el trigo? Los creyentes, los regenerados. Ese es el trigo, amén. ¿Qué va a hacer con el trigo? Ahí léalo, hermano. Lo va a recoger, amén. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer con la paja? ¿Qué es la paja? Los incrédulos. La paja son los incrédulos, los que no creen que Jesús es el Mesías. ¿Los va a quemar? ¿Dónde los va a quemar, amado hermano? Ahora, ¿qué pensaba Juan el Bautista al declarar estas palabras? ¿Qué pensaba Juan el Bautista? Que iba a ser inmediatamente. Que estos dos bautismos iban a suceder inmediatamente. ¿Qué fue lo único que sucedió inmediatamente? El bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo muere, resucita y asciende, viene el Espíritu Santo. Pero el juicio de Dios, ¿cuándo viene? Hasta que regrese por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya tenemos la revelación de que Cristo vino y va a volver a regresar. Juan el Bautista no lo sabía. Por eso es que dudó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por eso Cristo enseña la parábola de la cizaña. Y ahí enseña que Cristo vino a sembrar hijos de Dios, pero el diablo vino a sembrar hijos del diablo. Y que tanto hijos del diablo como hijos de Dios van a crecer, ¿qué? Juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la siega. ¿Y cuándo es el tiempo de la siega? Hasta el fin de los siglos, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que no entendía Juan el Bautista y es lo que lo llevó a dudar de que Jesucristo era ¿qué? El Mesías. Pero ahora, ¿qué llevó a dudar a los fariseos de que Jesús era el Mesías? Porque ¿a quién hizo tropezar primero Jesucristo? A los fariseos, a los líderes religiosos. Él fue piedra de tropiezo para ellos. Y no solo para ellos, también para los griegos, también para los gentiles fue piedra de tropiezo. ¿Dónde lo dice? Mire, vamos a verlo. En Romanos 9, ahorita ¿para quién es piedra de tropiezo Cristo? Para los incrédulos, pero dígame algún grupo religioso. Los testigos de Jehová. No lo entiendo, hermano. Católicos. Pero ¿sí entienden por qué? ¿Por qué él es piedra de tropiezo? Los testigos de Jehová, ¿qué no creen? Que Jesús es Dios. ¿Qué no creían los fariseos? Que Jesús era Dios. Ahora, de acuerdo a lo que vamos a leer, vea cómo todas las religiones y sectas están tropezando con Cristo. Mire, vamos a ver ahí Romanos 9:30, ¿le dije? Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia. Sí sabe que los gentiles no obedecían a Dios, ¿verdad? No guardaban los mandamientos. ¿Pero qué alcanzaron, hermano? Alcanzaron la justicia, fueron declarados justos. ¿Pero cómo lo hicieron? Por la fe. Porque ¿cómo se alcanza la justicia? Por fe.
Dile al que está a tu lado, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo somos salvos? Por la fe. ¿Guardar la ley salva? No. ¿La ley fue dada para salvarnos? No. Fue dada para que viéramos nuestro pecado. Fue dada para que nos llevara a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Israel dice que iba tras una ley de ¿qué? De justicia. ¿Cómo quería ser declarado justo el pueblo de Israel? Guardando la ley. De hecho, se jactaban de guardar la ley. Ellos se jactaban, pero ¿guardaban la ley? No guardaban la ley. Su creencia o lo que hacían nada más consistían en sacrificios, días de fiesta, ritos, ceremonias, al igual que hoy muchas sectas que hay aquí en nuestro país, pero realmente ellos no creían. De hecho, no creyeron que Jesús fuera el Mesías, no lo creyeron. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, buscando la justicia de Dios, ser justificados por Dios, no por fe, sino ¿cómo querían ser justificados, hermano? Por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya estaba escrito que Cristo iba a ser la piedra de tropiezo? Sí, ahí dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de ¿qué? De caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A qué se refiere que el que creyere en él no será avergonzado? Pues no va a ser defraudado, va a tener la vida eterna, porque Dios prometió que el que cree en su Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Ahora mire, ¿por qué? Vaya usted a 1 Corintios 1:21. Vea por qué tropezaban el pueblo de Israel y los griegos. Vamos a verlo por qué. Y vamos a ver por qué es tan importante entender la palabra de Dios. Muchos de aquí me están oyendo. La pregunta es, ¿están entendiendo? Porque el que no está entendiendo, ¿será salvo? No es salvo, amado hermano, no es salvo. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, ¿cómo no lo conoció? ¿Mediante qué sabiduría está hablando aquí? La del hombre. ¿Mediante esa sabiduría se puede conocer a Dios? No. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? ¿Cómo los salva Dios? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos ¿qué buscan, hermano? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ¿qué es ese mensaje, hermano? Es tropezadero. Ese mensaje es tropezadero para los judíos. Y para los griegos, ¿qué es ese mensaje, hermano? Es una locura. ¿Por qué? Porque no pueden entender las cosas que son de Dios. Porque las cosas que son de Dios, ¿cómo hay que entenderlas? Espiritualmente. En Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje del evangelio, es que, hermano, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? ¿A ti no te ha dicho algún familiar católico sobre todo? Ay, sí que fácil. Tú dices que porque crees ya eres salvo. No, tienes que cumplir con sacramentos, tienes que hacer misas, tienes que obedecer a Dios. ¿No te ha tocado algún familiar así? ¿Es fácil creer en Jesucristo, hermano? Aquí hay gente que todavía no cree en Jesucristo, porque no es difícil, es imposible. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. Cristo dijo, ninguno, diga ninguno, puede venir a mí si no les he dado del Padre. Nadie sabe quién es Jesucristo a menos que el Padre se lo revele. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo sabemos cuando alguien conoce a Jesucristo? Porque su vida es transformada. Apenas platicaba yo con mi esposa y ella vio mi testimonio de cómo el Señor me alcanzó, y ella me decía que no todos deben de tener mi misma experiencia, y estoy de acuerdo, que a todos nos alcanza diferente el Señor, pero sí que tiene que haber en cada creyente un cambio de mente, de mentalidad, de cómo pensaba, un cambio de cómo vivía, un cambio de sus prioridades. ¿Cuáles eran mis prioridades, por ejemplo, mías? El fútbol. Yo era un idólatra del fútbol, mi pasión era el fútbol,
veía fútbol hasta en la comida, en el baño, en la recámara, a todas horas veía yo fútbol, mi hablar era el fútbol. ¿Cómo se mostró el cambio en mi vida? Dejé de ser idólatra del fútbol y empecé a hablar de Jesucristo, empecé a hablar de la palabra de Dios. Mi mentalidad estaba en hacer dinero, en enriquecerme, en ser rico, en tener más dinero. Cuando vienes a Cristo y ves las verdaderas riquezas, ¿dónde está tu corazón ya? En los verdaderos tesoros de la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. O sea, si hay un cambio, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tu manera de hablar cambió? ¿Cuántos de aquí éramos, pero súper groseros, no groseros, súper groseros? Todo era doble sentido, groserías. ¿Cuántos de aquí odiábamos? Había amargura en nuestro corazón, no podíamos perdonar. Pero viene Cristo y nos regenera, nos cambia, amado hermano. Por eso si aquí hay alguien que todavía sigue diciendo groserías, cuidado, porque puede ser que no hayas nacido de nuevo. Porque lo primero que te viene cuando naces de nuevo es temor de Dios. A ver, ¿qué no había en nosotros? ¿Y qué hay ahora en un creyente? Temor de Dios. Tú ya eres muy cuidadoso de tus palabras, ya eres muy cuidadoso de que cuando te enojas vayas a dar mal testimonio. Porque ¿quién es blasfemado cuando das mal testimonio? El Señor. O sea, hay temor de Dios. Tú y yo no creo que si seas creyente andes tomando, andes bailando y después sepa la gente que eres cristiano, porque entonces no tienes temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios va a guardar su testimonio. Cuando nadie dice amén, no se quede callado, hermano. Le estoy hablando a los creyentes. No estamos en un velorio donde todos son incrédulos. ¿Usted es creyente o no es creyente? Y si no es creyente, hoy arrepiéntase, porque va a venir el día del juicio y va a dar cuenta de todo eso. ¿Sí dice amén o no dicen amén, amado hermano? Mira, ve las consecuencias tan graves de no saber que Jesús es el Cristo. Juan 8:21. Me preocupa cuando todos se quedan callados, como que digo, bueno, ¿habrá gente aquí todavía que esté practicando el pecado? Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero ¿qué les dice? Pero en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué les dice eso? Porque no querían creer que Él es el Mesías. A donde yo voy vosotros, ¿qué dice? No podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? ¿Entendían los judíos, hermano, de los que le estaba hablando? No entendían. Y les dijo, vosotros sois de abajo. ¿Yo de dónde soy? Les dijo, de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, ¿qué dice? ¿Por qué viene la condenación? Por no creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Por eso es la condenación. Ahora, ¿qué los llevó a tropezar a los judíos, amado hermano? Que no entendían el lenguaje de Cristo, amado hermano. Como lo vimos que la palabra de la cruz es locura. ¿Dónde lo dice? En Juan 8:43, ahí lo dice. ¿Qué les dijo Jesucristo ahí? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué, hermano? Porque eran hijos del diablo. Si usted lee ahí el 44, ¿por qué? Porque eran hijos del diablo. Porque hay gente aquí que ya ha escuchado años el evangelio, lo ha escuchado por años. Sigue viniendo, vuelve a escuchar la palabra y su vida no cambia. ¿Por qué? Porque es hijo del diablo y no quiere, ni siquiera se preocupa por entender la palabra. Ni siquiera. Si aquí hay alguien que dice, a ver, el pastor dijo esto y no le entendí nada, ¿qué tendría que hacer si quisiera salvarse? Investigar, preguntar, oye hermano, usted dijo estas palabras y yo la verdad no le entendí. Usted dijo que había que nacer de nuevo y la verdad yo no sé ni qué es eso. O sea, un interés, hermano, un interés por saber la palabra de Dios. ¿Se acuerda que los discípulos cuando Jesucristo les empezó a enseñar las parábolas, las entendían? ¿Pero qué hacían los discípulos?
Le preguntaban, ¿y Jesucristo qué hacía? Les explicaba, amado hermano. No salgas de aquí y digas, pues ya cumplí con oír la palabra, pero no entendí nada. No, porque te vas a ir al infierno. Tienes que entender la palabra de Dios, amado hermano. Mira, ¿qué dice el 47? 8:47. El que es de Dios, ¿qué dice? Las palabras de Dios, oye, ¿a qué se refiere? Porque aquí todos las están escuchando y no todos son de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? El que es de Dios entiende la palabra de Dios, la entiende. ¿Cómo dicen amén? ¿Y por qué ellos no la entendían los fariseos, los judíos? Siga leyendo ahí. Porque no son de Dios. O sea, mira, amado hermano, Jesucristo les decía, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy Dios, hecho carne. ¿Y qué decían? ¿Pero qué decían? Decían, ¿cómo que descendió del cielo? Si su papá es José, su mamá es María y conocemos a sus hermanos. ¿Cómo que descendió del cielo? ¿Dónde lo dice eso? Juan 6:41, mire. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Por qué murmuraban de él, hermano? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? ¿Qué les dijo Jesucristo? No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué pasa, hermano? Viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿A quién se refiere Cristo? A él mismo, amado hermano. ¿De dónde viene Cristo, hermano? Del Padre. ¿Y quién es el único que ha visto al Padre? Jesucristo. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna. ¿Qué no sabían los judíos? Que el Mesías iba a venir sin atractivo. Iba a venir como un hombre, como a la imagen de un simple hombre, aunque él era hombre, pero también era ¿qué? Era Dios, amado hermano. ¿De qué más se asombraban los judíos cuando Jesucristo decía tus pecados te son perdonados? ¿No se escandalizaban también los fariseos? Y decían, es un blasfemo porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y cómo les demostró Jesús que era Dios? En ese momento, diciéndole al paralítico, levántate y anda. Yo soy Dios. ¿Creyeron que era el Mesías? No creyeron, amado. En una ocasión lo querían apedrear. Vamos a ver por qué lo querían apedrear. Juan 10:31-33. Porque siendo hombre se hacía ¿qué? Se hacía Dios. Esto es lo que, por eso tropezaron los judíos aquí, amado hermano. ¿Ya lo tiene? Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué dice? Ahora, estaba escrito en el Antiguo Testamento que los judíos leían cada día de reposo. A ver, ¿cuándo leían las escrituras? Cada día de reposo leían las escrituras, como usted comprenderá, cada día de reposo. ¿Qué estaba escrito en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que leían o leyeron por muchos años? De acuerdo a esto, Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 9:6-7, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo?
admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. ¿A quién se estaba refiriendo esa profecía? A Jesucristo. ¿Y de qué hablaba del Mesías? Que era Dios. ¿Sí está claro o no está claro, amado hermano? O sea, ¿quién es el Mesías? Es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne. ¿Estaba escrito? Estaba escrito. Hay gente que se pregunta, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Ahí en Isaías 7:14 y 9:6 y 7. Y en Hebreos también dice que cuando el Padre introduce al Hijo al mundo, dice, ángeles adoren a mi Hijo. ¿A quién está escrito que solo puedes adorar? A Dios. Cuando a Cristo se le postraban los que sanaba y lo adoraban, les decía, no me adores. ¿Por qué permitía a Cristo ser adorado? Porque Jesús es Dios, hermano. Es Dios. Y por eso los testigos de Jehová, que Dios tenga misericordia de ellos, pero ellos van rumbo al infierno porque no reconocen que Jesucristo es Dios. Así como los judíos no reconocieron que Jesucristo era Dios. ¿Cómo más tropezaban los judíos, amado hermano? Ya vimos que porque no entendían que la salvación era por fe, no entendían que Jesucristo era Dios. ¿Qué más no entendían, amado hermano? Miren, la preexistencia de Cristo, Juan 8:51. ¿Desde cuándo existe Jesucristo? Desde siempre, ¿no? Porque Él no tiene principio. ¿O tiene principio Jesucristo? No. Es que mira, amado hermano, es como si ahorita Vicente te dijera, yo siempre he existido. Tú te reirías, ¿no? Vas a decir, ay, ¿cómo? Si tú tienes una fecha de nacimiento. Bueno, Jesús también tuvo una fecha de nacimiento. La diferencia es que Él es Dios y yo no soy Dios. Mire, dice, de cierto os digo, les decía Cristo, que el que guarda mi palabra, ¿qué les decía Cristo, amado hermano? Fíjate lo que le está diciendo Cristo. Si tú aceptas lo que te estoy diciendo, crees en lo que te estoy diciendo, ¿qué iba a obtener, hermano? Vida eterna, amado hermano. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. En lugar de creer en su palabra, ofenden a nuestro Señor diciéndole que tiene ¿qué? Demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Para ellos, ¿quién era más grande que Jesús, hermano? Abraham y los profetas. ¿Y qué dijo Jesucristo? He aquí más que Jonás, he más aquí que Salomón. ¿Y qué dice Hebreos acerca de Cristo? Superior a Moisés, a los ángeles, a Josué, a todos los ritos de la ley, superior. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. A ver, ¿a quién no conocían los fariseos? A Dios. ¿Por qué no conocían a Dios? Porque no querían reconocer a Jesucristo como el Mesías. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ponga atención. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Apenas me preguntó un hermano, ¿cuándo vio Abraham el día a Jesús? ¿Cuándo lo vio? ¿Cuándo lo vio, amados hermanos? Los que han leído la Biblia, a ver, esos estudiosos. ¿Cuándo iba a entregar qué, hermano? A Isaac. ¿Cómo lo vio? Dios se proveerá de cordero. ¿De quién estaba hablando ya Abraham? De Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿vio su día? Bueno, luego dice, Jesús, entonces le dijeron los judíos, vean querer entender las cosas de Dios con la mente, con el razonamiento humano. Entonces los judíos aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les dijo, hermano? Antes que Abraham existiese, yo ya existía.
Imagínate, eso con la mente humana choca, es como locura. Bueno, ¿y nosotros por qué ahora lo entendemos? Por la misericordia de Dios y por su Espíritu Santo. Jesucristo les hizo una pregunta a los judíos: ¿de quién es hijo el Mesías? De David. ¿Y por qué David le llama Señor? ¿Y qué creen que pudieron responderle? ¿Por qué no le pudieron responder? Exactamente. ¿Y tú sí puedes responder por qué David le llamó Señor? Porque Jesucristo es el Señor, el creador de David, aunque Él vino de la casa de David. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron piedras, ¿para qué? Para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos, ¿y qué? Y se fue. ¿Por qué más tropezaban? ¿Se acuerda cuando Él decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? ¿Qué pensaban ellos? Que era literal, como los pobres católicos inventaron esa herejía de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. O sea, no hay peor ciego que está viendo que es pan y es vino, y ¿qué dice? Esta es sangre y esta es carne. Si es pan, amado, ¿a qué sabe si te lo comes? A pan. ¿Y el vino a qué sabe? Pero ¿por qué tuvieron que inventar esta herejía? Porque ellos dicen que como hay que comerse la carne y la sangre para ser salvos, ellos hacen esta oración mágica, transforman el pan y el vino en carne y sangre, y como lo están comiendo tienen vida eterna. ¿A qué se refiere Cristo con comer su carne y sangre? Creer en su sacrificio. Creer en su sacrificio. Él dijo que Él daría su cuerpo, que iba a ser molido, y su sangre iba a ser derramada, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados, amado hermano. Cristo es nuestra Pascua. ¿Para qué celebraban la Pascua los judíos? Recordando de cómo Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo es rescatado una persona que está en el mundo, en el pecado? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Pascua, del Cordero de Dios que ya fue sacrificado. ¿Cuántos dicen amén? Esto, amado hermano, yo digo que aquí hay mucha gente que ni siquiera me está entendiendo. Que Dios tenga misericordia. Y si no está entendiendo, pregunte. Pero usted debería de entender esas cosas si es creyente. Amén. Mire, ¿cómo más? ¿Se acuerda cuando Cristo le piden una señal y dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré? Y decían, 40 y tantos años lo construyeron y tú en 3 días lo vas a levantar. ¿De qué les está hablando Cristo? Del verdadero templo, porque el templo de piedra no era el verdadero templo se llama Jesucristo. A ver, ¿quién es el verdadero templo? Jesucristo. Él es el verdadero pan, la verdadera puerta, la verdadera luz, porque todo lo del tabernáculo y todas las ceremonias, ritos y sacrificios solo eran sombra de Cristo. ¿Solo eran qué, amado hermano? Sombra. ¿Qué es lo verdadero? Jesucristo. ¿Quién es nuestro verdadero sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es que ellos no podían entender nada de esto. Mire, llegaron al colmo de decir esto en Mateo 27:38. ¿Cuál fue el colmo? Ya está Cristo en la cruz. Y todavía ahí los fariseos se atreven a pedirle esta señal. Mateo 27:38. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. ¿Qué estaba haciendo Cristo ahí, amado hermano? De acuerdo a lo que se están burlando. Estaba destruyendo el templo. ¿Y si lo iba a reedificar? Sí, pero ellos no lo podían, se estaban burlando y no lo podían entender. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar?
Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Y qué le decían? ¿Por qué estaba Jesucristo en la cruz? ¿Por qué era necesario que Él muriera, hermano? Él le decía a sus apóstoles, me es necesario ser apresado, golpeado y ser muerto por los judíos y resucitar al tercer día. ¿Por qué Él era necesario? Para la salvación de los perdidos. Pero ¿por qué más le era necesario? ¿Qué acaso no había ya sacrificios? ¿No Dios le dio a los judíos sacrificios de animales para el cubrimiento de sus pecados? Los sacrificios de animales no le agradaron a Dios. No satisfacían la justicia de Dios. No quitaban la ira de Dios, no la apaciguaban. Era necesario. Mira, ¿por qué te digo esto? Yo le he preguntado a varias personas, ¿Dios es poderoso? Me dice, sí. ¿Dios nos podía salvar sin enviar a Cristo a morir en la cruz? Me dicen, sí. ¿Qué piensas tú? ¿Ya ve cómo no contestan? ¿Por qué cree que no contestan muchos? ¿Usted cree que había otra manera de salvarnos? ¿O era la única manera de salvarnos? Era la única manera de salvarnos. Si Cristo no muere en la cruz, no hay salvación. Pero aparte de que es el camino, miren, Dios tenía que aplicar la justicia al pecador, tenía que castigar el pecado a fuerzas. No podía dejar al pecador sin castigo, para que me entienda, porque entonces sería injusto. ¿Dios es injusto, hermano? Dios es el juez justo de toda la tierra. ¿Qué tiene que hacer con el pecador? Castigarlo, enviarlo al infierno, descargar su ira. ¿Y cómo es posible que nosotros que merecíamos el infierno ahora nos declara justos? Porque castigó a su Hijo Jesucristo. Isaías 53, en Cristo cargó el pecado de todos nosotros, y Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿A quién castigó el Padre, hermano? A Jesucristo, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, era necesario que estuviera en la cruz, amado hermano, y esta pobre gente diciéndole, bájate si eres el Mesías. Precisamente porque era el Mesías, tenía que estar en la cruz, tenía que morir por nuestros pecados, amado hermano, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que morir. Mira, te voy a dar una cita ahí, Isaías 53, 10. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Por eso nuestro Señor Jesucristo es glorioso, mi amado hermano. Murió por miserables pecadores. Isaías 53, mira. Léelo en tu casa todo, hermano. Sobre todo aquellos que no están entendiendo, lean Isaías 53 en sus casas detenidamente. Pídanle a Dios que les abra el entendimiento, y ahí está tu salvación, amado hermano. Mira, ¿qué dice en el 10? Con todo eso Jehová, ¿qué quiso, hermano? Quebrantarlo. A ver, ¿quién realmente hirió a Cristo en la cruz? Realmente Dios, sujetándolo ¿a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. A ver, ¿cuál es el linaje? Ya lo he enseñado. Nosotros, hermano, nosotros somos el linaje. Y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí Dios, ¿qué va a ver en Cristo, hermano? ¿El fruto de qué? De la aflicción de su alma. ¿Y cómo quedará Dios por ese sacrificio de Cristo? Satisfecho. Aquí ¿qué quedó satisfecha, hermano? La justicia de Dios. Cuando sacrificaban animales, ¿quedaba satisfecha la justicia de Dios? No, porque el sacrificio de animales no puede quitar el pecado. Pero Cristo, con una sola ofrenda, a ver, ¿con cuántas?
Una sola ofrenda. Esas misas que hace la Iglesia Católica es una blasfemia delante de Dios, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay más sacrificio. Ya no tienes que ir hincado de aquí a la villa, golpear tu cuerpo, hacer ayunos para salvarte. Ya no tienes que hacer todo eso para salvarte. Ya Cristo dijo, consumado es. Ya Cristo pagó por ti. Solo arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesucristo y tienes vida eterna. Aquí hay gente, amado hermano, que no es salva porque no entiende esto. Hay gente que piensa que porque va a arreglar algo en su vida que está mal va a ser salvo. No, porque eres salvo estás arreglando tu vida, no para que seas salvo. El que ya es salvo, ¿qué está haciendo con su vida? La está ordenando, pero para ser salvo, si estás pensando que si arreglas tu vida vas a ser salvo, vas directamente al infierno. Tú no tienes que arreglar tu vida para ser salvo. Porque eres salvo vas a empezar a ordenar tu vida. El que robaba, ¿qué tiene que hacer ahora? Ya no vas a robar para ser salvo, porque ya soy salvo. El que tomaba, ya no debe de tomar para ser salvo, porque ya es salvo, amado hermano. Eso es muy importante que lo entiendas y ya lo he enseñado como 1,000,000 de veces, pero desgraciadamente hay gente que está preocupada que se va a perder porque todavía tiene un área en su vida que está mal. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿tú ya no estás mal en alguna cosa o en alguna cosa estás mal todavía? ¿Habrá alguien aquí que ya esté listo para ser llevado al cielo? ¿Sí? Todos estamos todavía en las manos del alfarero. Tú puedes decir honestamente, a mí me falta muchísimo todavía. Yo estoy lejos de la perfección de mi Señor Jesucristo. ¿Cuál será amén? Pero soy salvo. ¿Pero por qué? Por mi Señor Jesucristo, porque Él vivió la vida que yo no podía vivir y murió por mis pecados. Pero dilo con convicción. Cuando alguien te pregunte, ¿eres salvo? Sí, soy salvo por la gracia de Dios. Pero dilo, ¿cómo lo tienes que decir? No digas, es que no sé, hermano, porque ya ve que todavía me echo mis copitas. Es que todavía digo una grosería de vez en cuando. Es que, mira, si realmente, no te pido que seas perfecto, pero si realmente tu mente ha sido renovada, ya no piensas como antes, ya tienes la palabra de Dios, ya sabes quién es Jesucristo, hay fruto en tu vida, aunque no al 100%, pero hay fruto en tu vida, tú eres salvo, hermano. Tú eres salvo. Dicen amén. Tienes que encontrar ese equilibrio, amado hermano. Amén. Mire, ¿qué más dice aquí? Dice en Hechos 26, 22. Vamos a ver a los griegos, porque les era locura el evangelio. Hechos 26, 22. Ya se nos fue el tiempo, por eso ya voy a cerrar. Hechos 26, 22. Aquí Pablo está predicándole a un rey llamado Agripa y a un gobernador llamado Festo. ¿De qué les habla Pablo, hermano? Del evangelio de Jesucristo. Vamos a verlo ahí, Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dice Pablo, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo, ¿qué? Había de padecer y ser el primero de la resurrección. Fíjense lo que le está hablando aquí Pablo. El ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a ¿qué? Y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador, a gran voz que dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué lo llamó loco? Porque no entienden la palabra de Dios, porque no creen que Jesucristo resucitó. ¿Tú tienes la certeza de que Jesucristo resucitó? Pero si no lo viste. Por fe, dice el hermano, pero hasta los católicos tienen fe. Porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo dicen. Si Dios lo dice, es verdad. ¿Y qué dice Dios? Que su Hijo resucitó. ¿Conocen amén?
Eso es porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo me da testimonio que esta es la palabra de Dios y que es la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con esta cita, miren, Juan 20:30. Juan 20:30. ¿Por qué quedaron escritas en la Biblia las señales y todo lo que Cristo enseñó? ¿Para qué quedó escrito, hermano? ¿Pero para qué, hermano? ¿Para qué? De acuerdo al tema. Ahí léalo, mire. Ahí léalo. De acuerdo al tema, ¿para qué? Amén. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Cuántas hizo? Muchas, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito, para que creáis. ¿Qué debemos de creer? Que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, Dios, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué? ¿Ya vio la importancia de creer que Jesús es el Mesías? Nunca dudes, hermano, que no venga un testigo de Jehová y te convenza, porque ellos también traen sus pasajes bíblicos donde pareciera que Jesucristo no es Dios. Ellos te van a decir, mira, aquí dice que Jesús no sabía cuándo va a regresar, y si fuera Dios sabría. Lo que no entienden es que ellos a veces hablaba como hombre y hablaba como Dios. Cuando tenía hambre, ¿qué naturaleza estaba ahí? ¿La humana o la divina? La humana. Cuando se cansaba, la humana. ¿Pero Dios se cansa? ¿Dios tiene hambre? No. Pero hay que entender que Cristo era hombre y era Dios. ¿Cuántos dicen amén?